Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos viendo cómo Jesús, después de la última cena, después de esas instrucciones, después de esas oraciones que le hizo al Padre, encargándoselos a ellos, con esa iglesia que recién está empezando, con esos presbíteros, Jesús se va al huerto de los olivos, hermano, se lleva a sus discípulos, se va con ellos a orar con ellos. Y ellos no pudieron permanecer con él orando, se dormían del cansancio. Y veíamos ese diálogo que hacía con ellos. Y yo no sé, hermano, si tú contemplaste ese misterio, si pudiste acompañar a Jesús, si pudiste darle gracias al Padre, darle gracias a Jesús por haberse entregado por ti, por mí. Recuerda, hermano, que Jesús es el Mesías, nuestro Redentor. Él es, hermano, el enviado de Dios que vino a salvarnos. Sin Él, hermano, no hay salvación. Jesús es nuestro Mesías, es el enviado de Dios. Esa es la voluntad del Padre, que creamos que Jesús es el Mesías. Y qué maravilloso es Jesús, hermano. Qué ternura de Jesús. Cómo va preparando, todo lo va dejando bien arreglado, hermano, en ese Nuevo Testamento, en esa nueva alianza. Y ahí en el huerto de los olivos, hermano, ahí en ese huerto de los olivos, saca tu palabra, hermano, en San Juan 18. Estamos, hermano, en el huerto de los olivos, estamos con Jesús, estamos con sus discípulos. San Juan 18, del 4 en adelante. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazoreo. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazoreo. Jesús les respondió: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron. Palabra del Señor. Mira, hermano, Jesús cruzó el valle del Cedrón, que es un arroyo que separa la ciudad de Jerusalén del monte de los olivos, y llegó al huerto de Getsemaní y fue a orar. Hermano, mira, Jesús en esos momentos difíciles, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de angustia, Jesús nos está mostrando cuál es el camino que tenemos que hacer nosotros en esos momentos. Y Él dice que se fue a un monte a orar y quiso que intercedieran con Él, que lo apoyaran en la oración, los discípulos, especialmente Santiago, Pedro y Juan. Y ellos, dice, hermano, que tan cansados se dormían. Y ahora, hermano, que tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hermano, está casi agonizando, también nos está pidiendo a nosotros Jesús que oremos con Él, para que, hermano, no apostatemos de nuestra fe, no reneguemos de nuestra fe, no nos apartemos de nuestra fe, hermano, ese depósito de fe de 2000 años. La iglesia está en crisis, hermano. Nos está llamando con gritos angustiosos de María Santísima, que la gran Babilonia está llevando a seducir a muchos ídolos, especialmente al anticristo, hermano, usando un falso profeta a la iglesia, esa iglesia apóstata, la iglesia que va a llevar con esa gran Babilonia a que nosotros adulteremos espiritualmente, forniquemos espiritualmente con esos ídolos. Y recuerda, hermano, que esa fue la causa por la cual nuestro Padre allá en el Antiguo Testamento llevó a ese pueblo judío al exilio,
durante 70 años. Y recuerda, hermano, que el nuevo pueblo de Israel es la iglesia. Y hermano, esa es la forma que hemos venido interpretando las escrituras. Y ahí donde estás, hermano, con Jesús, va al monte de los olivos. Y la facilidad con que Jesús entraba a aquel jardín ha hecho suponer a algunos historiadores que el lugar era propiedad de la familia de su mamá. Y otro indicio de que era un huerto propio es que cree que la Santísima Virgen, es que se cree, hermano, que la Santísima Virgen pudo haber sido sepultada ahí. Y los muertos solían sepultarse en terrenos pertenecientes a la familia. Y en el siglo V, hermano, comienza a haber testimonios escritos que hablan del sepulcro de María Santísima. Y uno de estos es de un autor anónimo que al describir los santos lugares del Valle del Cedrón escribe lo siguiente. Mira, hermano, lo que escribe un historiador allá del siglo V. Ahí se ve la Basílica de Santa María y en ella está su sepulcro. Ahí entregó Judas a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esta pintura titulada La Asunción de la Virgen María, donde puede verse el sepulcro de la Virgen en el huerto de Getsemaní. Mira, hermano, como ya en el siglo V, esa es la historia de la iglesia, hermano. Ahí estamos en el huerto de los olivos, estamos viendo cómo Jesús está con sus discípulos. Dejó a 8 de los apóstoles a la entrada del huerto y solo se llevó a los 3 que habían sido testigos de la transfiguración. Hermano, Pedro, Santiago y Juan habían sido testigos de la transfiguración, pues la agonía o lucha que iba a tener esa noche podía escandalizar a los que no habían tenido la experiencia que San Pedro, Santiago y Juan habían visto allá en el monte Tabor. Hermano, recuerda que en el monte Tabor, bajo aquella nube, Jesús orando, hermano, se transfiguró, brillaba resplandecientemente su rostro y sus vestiduras, y se oyó la voz del Padre que les decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y con Moisés y Elías hablaron acerca de la partida, acerca del éxodo. Eso fue lo que hablaron, hermanos, lo vimos en predicaciones pasadas. Y esas personas que vieron transfigurado a Jesús fueron los únicos que Jesús llamó también ahí en ese monte de Getsemaní, hermano, para que no se escandalizaran los demás discípulos que no habían tenido esa experiencia. Y eso es la experiencia que tenemos que irle pidiendo a nuestro Señor, hermano. Recuerda que la contemplación infusa era un don donde nosotros teníamos esa visión beatífica, en donde nosotros podíamos contemplar cara a cara a nuestro Padre Celestial, pero al ser expulsados del paraíso se perdió ese don de la contemplación infusa, hermano, y ahora necesitamos, nosotros son pocos nuestros santos, hermano, nuestros místicos, como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz y otros santos, hermano, Santa Catalina de Siena, Santa Clara y tantos santos, hermano, místicos de nuestra iglesia, que a través del Espíritu Santo, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de las virtudes teologales y cardinales, con esas antenas que nuestro espíritu tiene, ahí se comunica el Espíritu Santo y le va comunicando esas visiones, esas revelaciones que de otro modo no se podrían hacer, hermanos. Eso no se puede hacer con la carne. Necesitamos al Espíritu Santo, esos dones, y por eso que tenemos que ir creciendo en gracia, hermano, porque sin esa gracia, sin esa llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder tener esas revelaciones como la tuvieron estos apóstoles y muchos de nuestros santos de nuestra iglesia, hermano. ¿Y por qué crees tú, hermano, que Jesús le reclama a los apóstoles el no haber velado con él en oración? ¿Y qué crees tú, hermano, que te está diciendo a ti, hermano? ¿Qué te reclamaría a ti como aquellos apóstoles por no haber velado con él en oración? Y por eso, hermano, que ahí donde estás, esa lucha que Jesús tuvo esa noche previa a su muerte le hizo sentir la necesidad del consuelo de sus criaturas. Y para entender la agonía de Jesús en el huerto de los olivos y también los posteriores sufrimientos de su pasión y de su muerte,
Debemos recordar que la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo no podía sufrir, solo podía sufrir su naturaleza humana. Más aún, su naturaleza humana, siendo inseparable de su naturaleza divina, solo podía sufrir en la medida de que Él permitiera que sufriera. Hermano, Jesucristo entró a su pasión por su propia voluntad y dejó que el tormento y el temor tomaran su corazón solo cuando estaba a suficiente distancia de los 8 apóstoles que dejó a la entrada. A los otros 3 los había preparado con la transfiguración, pero para que su naturaleza humana pudiera sufrir, su divinidad se apartó de ella, la dejó de su cuenta, por así decirlo, a falta de una mejor manera de describir este misterio, y le impidió todo tipo de consuelo interior, como bien puede verse en la narración que todos los evangelistas nos van dando, hermanos, sobre lo ocurrido esa noche. A tal punto se abajó el Dios hombre, que tuvo necesidad de buscar consuelo en las criaturas, en los apóstoles, en los ángeles. Y ahí, hermano, en ese momento del comienzo de su pasión, ahí en el huerto de los olivos, ahí en oración, hermano, al lado de esos 3, con Pedro, Santiago y Juan, y aquellos 8 discípulos que están lejos de Jesús, con esos ángeles, con María Santísima, contemplemos ese misterio del huerto de los olivos, en donde Jesús está orando, está clamando, está llorando, está angustiado, está triste, tiene lágrimas de sangre, y le está pidiendo al Padre: Padre, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos está enseñando, hermano, cómo debemos de comportarnos en esos momentos de tribulación, y ahí en oración con Jesús, hermano, meditando las Escrituras, rezando el rosario al lado de María Santísima. Levanta tus manos al cielo, abre tus labios, cierra tus ojos y medita con Jesús.